Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios ya estamos aquí enlazados. Gracias al Señor que podemos reunirnos para estudiar su palabra, y les voy a pedir que los que estamos aquí nos pongamos de pie. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios que ya están aquí. Veo que siguen llegando hermanos, gracias a Dios. Y gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que están ya enlazados. Y confiamos en el Señor de que tanto los que están enlazados como los que estamos aquí vamos a aprender su palabra para gloria y honra suya. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te alabamos en esta mañana. Te reconocemos como el único y santo Dios, el bienaventurado Dios, que tuvo misericordia de este pueblo, Señor, y nos ha salvado. Gracias, Señor, por tanta gracia que has derramado en nuestra vida, Señor. Gracias sobre gracia. Podemos contar, Señor, todo, Señor, todas las bondades, las misericordias, Señor, que has dado a nosotros por el puro afecto de tu voluntad, Señor. No merecíamos, Señor, tanto amor, mas sin embargo tú, Señor, viste tu corazón, tu convicción, tu santidad, tu amor, tu justicia, Señor. Y al ver, Señor, tu carácter perfecto, Señor, tomaste la decisión de salvar a imperfectos como nosotros. Señor, por eso estamos reunidos, por gratitud, Señor, porque a través de tu Espíritu, Señor, somos tuyos, a través de la obra de tu Hijo, Señor, somos tuyos, a través de tu voluntad somos tuyos, Señor. Y como tu pueblo, como tu iglesia, queremos escuchar tu palabra, que es nuestra palabra, Señor. Queremos que tu palabra gobierne nuestros corazones para que podamos vivir, Señor, de una forma digna, de una forma correcta delante de ti, Señor. Señor, que este conocimiento no envanezca nuestro corazón, porque si el conocimiento envanece, Señor, no es verdaderamente conocimiento tuyo, Señor. Pero si tu conocimiento forja en nosotros humildad, forja un corazón que profundice, Señor, en cómo amarte, Señor, y amar a nuestro prójimo, estamos conociendo realmente tu palabra, Señor. Señor, que podamos vivirla, sobre todo, Señor, conocerla, pero sobre todo vivirla, Señor, para gloria y honra tuya. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Siéntense, por favor, y vamos bueno, ya saben dónde andamos. Eso es lo hermoso de la predicación seriada o enseñanza seriada. Pretendemos, si el Señor nos lo permite, pues terminar la primera epístola de Juan. Después el Señor nos dirá qué es lo que sigue para esta congregación en el conocimiento de pues estos estudios que hemos tenido los miércoles y los domingos. Y estamos ahorita en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Luego dice en el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, que Él nos hizo, la vida eterna. Si observamos, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Juan aquí está diciendo que hay algo distinto a los anticristos, hay personas distintas a los anticristos. Si recuerdan las características, tenemos dos características de los anticristos. No sé si recuerdan cuáles son esas dos características, muy evidentes en los versículos que tenemos, en las palabras que tenemos en el versículo 19 y también en las palabras que tenemos en el versículo 22. No sé si ven ahí dos características de los anticristos.
salieron de nosotros. O sea, lo que está diciendo el apóstol Juan es que los anticristos se alejan de la comunión. En contraparte, porque tenemos ahí algo maravilloso en el versículo 20, un pero, una contraparte, algo que hace totalmente distinto, o sea, es un cambio de dirección. Ajá. Tenemos a los cristianos que ellos, en el versículo 20, en el versículo 24, permanecen en la comunión. Entonces los anticristos se alejan de la comunión, es una característica de los anticristos. Pero los verdaderos creyentes no se alejan de la comunión, sino permanecen en la comunión. Es lo que vemos contundentemente en el versículo 24. Pero por otro lado, tenemos otra característica de los anticristos. ¿Cuál es? Versículo 22. Son mentirosos. Son mentirosos, ocultan la verdad. En contraparte, los cristianos, los verdaderos creyentes, vean el versículo 20. Dice, tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, los verdaderos creyentes, hermanos, continúan en la comunión y conocen la verdad. Podría decir que como conocen la verdad, permanecen en comunión. Los que conocen la verdad, los que tienen la unción del Santo, permanecen en la verdad, conocen la verdad, proclaman la verdad y permanecen en la comunión de la iglesia. Entonces, si se fijan, son dos características. Por un lado, los anticristos se alejan de la comunión y predican la mentira. Son mentirosos. Pero por otro lado, los verdaderos creyentes conocen la verdad, predican la verdad y permanecen en la comunión de la iglesia. Perseveran en la comunión de la iglesia. Entonces, en oposición a los anticristos, los verdaderos cristianos, que son verdaderos creyentes, están comprometidos con la verdad. Están comprometidos con la verdad bíblica, están comprometidos con la verdad que enseñaron los apóstoles, porque ese es el fundamento de la fe cristiana. Lo que los apóstoles predicaron y enseñaron acerca de la realidad de Cristo es lo que cree la iglesia. Entonces estos verdaderos creyentes son totalmente opuestos a los anticristos. Conocen a Cristo, continúan en Cristo, continúan en la iglesia, tienen comunión con la iglesia. Entonces, por ejemplo, en la segunda carta de Juan, Juan elogia a la iglesia. Quiero leerles algunos versículos, no es necesario que los busquen. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea, el regocijo de Juan, como de todo apóstol de Jesucristo e incluso como de todo pastor, era que encontraba a la iglesia en fidelidad, andando en la verdad. La verdad, hermanos, es que no hay cosa más grata en el corazón de un pastor, en el corazón de un líder espiritual cristiano, ver que la iglesia anda en la verdad de Cristo. En la tercera epístola, animó a sus lectores con lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa expresión de andar es maravillosa, porque hemos entendido que andar es vivir, ¿no? El que anda en luz es de Dios. El que anda en luz no anda en tinieblas. Entonces, hay un regocijo en el apóstol Juan y reconoce que la iglesia, el mayor regocijo de este apóstol, del apóstol Juan, es ver que la iglesia anda en la verdad. ¿Por qué? Porque la conocen. No son ignorantes de la verdad. Entonces, la descripción que el apóstol hace de los cristianos como los que caminan en la verdad es una característica de todo cristiano. Camina en la verdad, conoce la verdad y anda en la verdad. Vayan a 2 Corintios 4:2, vamos a ver otra proclamación de un apóstol que es el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:2.
Escuche lo que dice el apóstol Juan, segunda a los Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, dice, los cristianos no andamos en astucias, no andamos en espiritualidades vanas, no andamos en mentiras, sino que nosotros nos consagramos a la verdad. Y es algo importante de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos, no basa su doctrina en misticismos. La iglesia cristiana no basa su doctrina, su conocimiento de Cristo en experiencias espirituales. La iglesia cristiana basa su relación con Cristo y su conocimiento de Cristo en base a la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios. Efesios 6:14, vayan ahí a Efesios. Estad pues firmes, vea las exhortaciones, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. En el contexto de lo que hemos estudiado, recuerden que dentro de la iglesia que estaba pastoreando el apóstol Juan, de las iglesias, había un grupo de hombres llamados gnósticos. Y esos hombres gnósticos decían que ellos tenían la unción. Ellos decían eso, dicen, nosotros somos los ungidos. ¿Por qué? Porque somos los únicos dentro de la iglesia que tenemos un conocimiento mayor de Cristo. Nosotros hemos tenido un éxtasis espiritual donde nos hemos elevado en nuestros éxtasis espirituales para poder tener un conocimiento secreto de Cristo. Y solamente ellos decían que conocían a Cristo, todos los demás no. Solamente los ungidos podrían tener tal conocimiento. Eso se oye muy, pues, loco, porque la verdad de las cosas, como lo hemos visto en el inicio de la epístola, Juan aclara que el conocimiento de la iglesia que tienen acerca de Cristo, ellos lo dieron porque ellos tuvieron comunión con Cristo. No fue una experiencia espiritual, fue una vivencia, fue escucharlo, verlo, palparlo. No fue una experiencia mística, sino fue una experiencia de vida donde ellos fueron discipulados directamente por Cristo. Hoy en día hay un gran problema, hermanos. Hay un gran problema con muchos cristianos, porque ellos dicen que conocen a Cristo a través de éxtasis espirituales, a través de sueños. Me acuerdo mucho de un hermano que amo mucho, pero decía que su conocimiento de Cristo era en base a sueños que él tenía con Cristo. El gran problema es de que de esos grandes problemas de interpretación o de entendimiento de cómo se conocen las cosas de Dios, todavía no solamente tienen sus experiencias que son muy respetables, porque yo no soy ellos ni soy Dios. Dios es soberano y puede hablarle a las personas, hermano, como Él quiera. Pero Él decidió en estos tiempos hablar a la iglesia a través de su palabra, no a través de un sueño de una persona. Y luego todas estas personas llegan a decir que ellos son los ungidos. Incluso empiezan las iglesias a enmarcar a esas personas y decir, mira, tenemos un ungido del Señor dentro de la iglesia. Y parece que el único ungido es Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una revelación especial de Dios. Y la iglesia se apelmaza alrededor de ellos para que estos hombres hablen y empiecen a hablar de sus sueños, de sus experiencias espirituales, y empiezan a hablar cosas de Cristo. Eso era lo mismo que estaba pasando con estas personas dentro de la iglesia, las iglesias de Asia Menor que Juan estaba pastoreando. Estos gnósticos decían que tenían experiencias espirituales, éxtasis espirituales, que entraban en catarsis espirituales de comunión elevada, donde solamente ellos podían elevarse a ese nivel para traerse de lo alto, de esas experiencias cósmicas, una verdad de Cristo y predicarla dentro de la iglesia.
Y todavía se decían, nosotros somos los ungidos, todos los demás, pues ahora sí que son unos simples cristianos que no tienen el nivel espiritual que nosotros tenemos. Dime una cosa, hermano, ¿no identificas esa estructura de corrupta dentro de las iglesias? Donde señalan solamente a 2 o 3 personas dentro de la iglesia, esos son los ungidos. Pero Juan está diciendo todo lo contrario, hermanos. Vean el versículo 20. Regresen allá, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros, ¿son solamente unos los que tienen la unción? ¿Son solamente unos? ¿Algunos privilegiados? O sea, ¿te fijas? Siempre tenemos que entender los contextos para entender por qué está hablando Juan así. Está diciendo, ¿saben qué? Están locos aquellos. Los que tienen la unción son ustedes, los cristianos. Ustedes tienen la unción. Ustedes son los que tienen la unción. Entonces, estos falsos maestros que amenazaban a los lectores de la epístola, a fin de cuentas los congregantes de la iglesia que leyeron esta epístola, ellos decían que solamente ellos tenían ese conocimiento elevado y esa unción elevada para describir incluso situaciones de Cristo, pero eran la realidad con esa actitud arrogantes. Pues ellos decían que poseían una forma elevada, esotérica de conocimiento divino. Y como los únicos receptores de una unción especial, secreta y trascendental. O sea, estaban pero súper viajados. Y en aquella ocasión que hablé con esta persona que me decía, mira, yo tengo un conocimiento de Cristo, porque Cristo, te voy a contar, ayer soñé con Cristo y me dijo todo esto y me dijo lo otro y quién sabe qué tanto y quién sabe qué. Entonces, ¿sabes qué? Te lo quiero decir y se lo quiero decir a la iglesia, que porque soñé con Cristo y Cristo me dijo esto. Incluso ha llegado gente que se presentan como ungidos aquí a esta iglesia, y me han dicho, ¿sabes qué? Dame 4 minutos en el púlpito para dar un mensaje del Señor a la iglesia, porque hablé con Dios. Y así hay gente que ni siquiera tiene iglesia, hermanos, y que nada más se la pasa visitando de iglesia a iglesia, creyendo que traen un mensaje especial de Cristo para la iglesia. Y uno les pregunta, hermano, y hay que discernir, porque no hay que desechar siempre a todos los espíritus, hay que discernirlos. Y los espíritus se someten al espíritu de los profetas, o sea, los verdaderos espíritus, los verdaderos predicadores, los que tienen realmente un mensaje de Dios, se someten a lo que los profetas de Dios dijeron. Sí, así lo dijo el apóstol Pablo. Los que traen un mensaje espiritual de Dios se someten al mensaje que dieron los profetas de Dios. En una ocasión venían unas personas y les dije, ¿qué mensaje traes? Y porque querían 4 minutos a fuerza, porque tenían la unción, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, no era en el caso de estas personas que querían dar el mensaje, este hombre nada más quería decir, Dios me dijo esto, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Le dijo, eso te dijo Dios? Sí, dice, eso me dijo. Y se lo quiero decir a esta iglesia. Y Dios me ha mandado, tata. Le digo, ¿sabes qué? Dios te habló. Dios te habló. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Mateo, si no me equivoco, 6:33, ¿no? Dios te habló. Pero le pregunto, ¿sabes qué quiere decir ese versículo? No lo sé, pero lo quiero decir. Le digo, bueno, es que en esta iglesia no solamente nos dan versículos, sino también se explican bajo su contexto gramatical, literal, como histórico. Y ya le expliqué. Y fue noble esta persona, fue noble. A comparación de la otra persona que decía, ¿sabes qué? Yo le decía, mira, lo que Dios quiere decir, ya lo dijo a través de su palabra. O sea, estos 66 libros que tenemos son suficientes
es la revelación de Dios. Dios lo que tiene que decir a su iglesia ya lo tiene escrito en 66 libros. No necesitamos que venga alguien a decirnos que Dios le habló. Porque si fuera eso, hermanos, que Dios sigue hablando a través de gente, en sueños, por ejemplo, en experiencias místicas, espirituales, catarsis y todo ese tipo de cosas, como eran los gnósticos, entonces esta Biblia que tenemos va a caducar. El próximo año tendríamos que tener la Biblia versión 2022, como si fuera agenda. Entonces tendríamos el Evangelio según San Raimundo, según San Juan de aquí de Iztapalapa, según San Aarón, porque Dios le sigue hablando. Entonces, oye, pues hay que seguir escribiendo lo que Dios dice. No, Dios dijo una cosa, lo que tengo que hablar, ya lo hablé. Si quieren, váyanse, porque no solamente es es la culminación del canon, la culminación de las palabras de Dios. Dios sigue hablando, pero a través de su palabra, no a través de una persona que tiene sueños o éxtasis espirituales. No. Vayan a Apocalipsis. Eh, 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de qué, de este libro. Entendamos que está hablando del libro de Apocalipsis, pero no solamente providencialmente o bajo la soberanía de Dios está culminando este libro de Apocalipsis, sino está culminando toda la Biblia. Todo lo que Dios tenía que haber dicho lo está culminando aquí. Si alguno añadiera estas cosas, escucha, si alguno le añadiere, si alguno llegara a decir, es que Dios tiene algo más para la iglesia. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Punto. Firma de que ya terminó la revelación. Ya Dios, hermanos, no habla por gente. Ya Dios no habla. Dios sigue hablando a través de gente que predica esto. Pero tengan cuidado de alguien que llegue y diga, tengo un mensaje de Dios para ti. Ah, caray, pues a ver, te escucho, no vaya a ser que sí. Pero si esa persona no se sujeta a lo que dice este libro y sale con fantasías y todavía se presenta como un ungido de Dios, como alguien que tiene la unción de Dios para hablar profecía de Dios y nueva revelación, aléjate de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Hay profetas el día de hoy? ¿Hay profetas? Hay profetas. Los profetas de Dios todavía están. Pero yo entiendo el no que dijo alguien por allá. ¿Quién dijo no? Levante la mano a ver quién dijo no. Sí, exacto. Y tienes toda la razón, hermana. No hay profetas en el sentido de una nueva revelación. No los hay. Pero sí hay profetas en el sentido de gente que predica la palabra de Dios. Un profeta es el que da los oráculos de Dios, la palabra de Dios, punto. Esa es la interpretación. Profeta es aquel que trae los oráculos de Dios, la voluntad de Dios al pueblo. Aquí está la voluntad de Dios al pueblo, yo no tengo que inventar, yo abro este libro y lo explico y estoy yo siendo un profeta. Un pastor, un maestro que se apega a la palabra de Dios es un profeta de Dios. No en el sentido de nueva revelación, sino de predicar lo que Dios ya reveló en su palabra. Exactamente. Exactamente. Entonces, como dice
como dice Lupita, un profeta de Dios es el que da los oráculos de Dios, y los oráculos de Dios siempre se van a cumplir. O sea, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pero de repente hay gente que dice que es ungida y empieza a profetizar y empieza a decir que el 2020 el mejor año de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y todos el 31 de diciembre ahí temblando, el 1 de enero de ¿cómo se llama? Del 2020, ay, recibiendo la promesa, el mejor año de mi vida, la mejor versión de mí mismo. Y ahí está la gente, amén, amén. Y resulta que el 2020 fue el año más complicado de nuestra vida. ¿Y dónde estaba su profecía? Y todavía se dicen ungidos. Y como ungidos son intocables. Ay de aquel el que ponga la mano en un ungido de Jehová. Yo nada más te estoy diciendo esto para que decirte una cosa. Ese tipo de gente falsa no son nuevos. Aquí los hay. En la iglesia del primer siglo. O sea, Cristo nace, Cristo a los 33 años es crucificado. Su iglesia empieza a crecer, a madurar, viene pues esa iniciación de la iglesia en Hechos 2, la iglesia empieza a avanzar y antes del primer siglo, o sea, antes de que cumpla en esa era, en esa nueva era después de Cristo, antes de los 100 años, ya la iglesia está siendo atacada por ese tipo de personas. Y lo más triste, y ya me enojé, ya siento el celo del Señor, ya no voy a decir ya me enchilé, sino que ahora siento el celo del Señor, es que todavía la iglesia, después de 2020 años, mete la pata en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque muchos no tienen la unción del Santo. Porque muchos son ignorantes. Porque muchos no les interesa más el misticismo que el conocimiento. Van a la iglesia a sentir a Dios. No van a la iglesia a conocer a Dios, a estudiar a Dios. No, teología no. Aquí son experiencias espirituales que yo sienta el ardor del Espíritu Santo. Sentí la presencia del Espíritu y sentí aquí que el Espíritu Santo entraba y salía y quién sabe qué tanto. Sí hay gente en la iglesia. O sea, lo más desagradable de esos pseudo creyentes es que solamente quieren sentir a Dios, pero no quieren conocer a Dios. Y de eso pululan en las iglesias cristianas. Gente que simple y sencillamente es emocional y no quieren conocer nada del Señor. En la iglesia, en esta famosa reforma de la iglesia, los reformadores consideraban que una condición para que una persona fuera salva, y déjame decirte que eso está para pensarlo, ¿no? Una condición para que una persona sea salva es que sepa leer. Una condición para, tú dices, espérame, pero si por gracia somos salvos, no porque seamos analfabetas o no. Sí, pero ¿cómo se conoce el evangelio? Escuchándolo, por el oír. ¿Por qué ves la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero vienen situaciones de ¿cómo se llama? Donde viene una tendencia de ignorancia en la iglesia y viene el movimiento pentecostal o neopentecostal, incluso los carismáticos, donde dicen no es necesario que tú seas una persona que estudie la Biblia. Tú nada más simple y sencillamente siente a Dios. Tú nada más siente a Dios. Incluso, hermanos, los pastores más ignorantes de la palabra de Dios son los pentecostales y los más ignorantes de la palabra de Dios son los carismáticos. Porque no les importa escudriñar la palabra de Dios. Ellos lo que proclaman es ser ungidos de Dios para que el pueblo sienta a Dios. A través de una supuesta unción, de una supuesta elevación que tienen ellos,
para llegar a decirle a la iglesia: ayer soñé con Cristo. Y la iglesia ahí escuchándolos. El pastor Cho es uno de ellos. Todos los del movimiento del G12 son uno de esos. Todos ese tipo de movimientos están basados en un éxtasis espiritual que tuvo un supuesto líder. Y a fin de cuentas, los gnósticos, hermanos, siguen permeando dentro de la iglesia. Los gnósticos siguen permeando dentro de la iglesia. Estos falsos maestros amenazaban, diciendo que los únicos que tenían una revelación, los únicos que tenían la unción, eran ellos. Eran ellos. Vean el versículo 20. Sí. Qué bonito pasaje acabas de decirnos, hermana. ¿Qué pasaje es? Apocalipsis 1:3. Bienaventurados quienes. No, espérate, los que sienten, Lupita. Oh, oh. Ajá. Exacto. Leer y oír. No dice sentir. Hermanos, no recuerdo, lo citó incluso hace poco Sugel Michelén en el Congreso de Expositores. Dice: a la iglesia te quitas el sombrero. Cuando entres a la iglesia te quitas el sombrero, pero no te quites la cabeza. Pero hay muchos que se quitan la cabeza allá afuera y nada más vienen a sentir bonito, pero no vienen a conocer a Dios. A la iglesia, hermanos, a la iglesia, si me lo permites decir así, la religión cristiana es la única religión que dice: utiliza la cabeza. Utiliza la cabeza, deja a un lado tus sentimientos. Obviamente, si tus sentimientos están alineados con tu cabeza, son buenos sentimientos. Yo no estoy diciendo, hermanos, que las emociones sean malas, pero las emociones que no están reguladas por la Biblia son malas, malísimas, malísimas. Sí. En esto pensar, no, siente bonito. Es más, si ya andamos en esas, váyanse a Mateo 13. Yo normalmente recuerdo dónde están los pasajes, pero específicamente ahorita les digo. Ay, ahorita me acuerdo. En lo que me acuerdo, otra referencia más. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién llamó? ¿Y qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? Prácticamente, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué está haciendo? ¿Dios ignora lo que hizo Adán? ¿Lo que hizo Eva? ¿Dios es un ignorante? No. ¿Qué le está diciendo a Adán? Piensa. ¿Qué hiciste? Piensa. Piensa, ¿qué hiciste? La Biblia nos hace pensar. No es que la Biblia nos llene de emociones. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, piensa. Cuando uno deja la palabra de Dios a un lado, simple y sencillamente, el emocionalismo es lo que impera
en el corazón del creyente. Los creyentes más inmaduros son los emocionales. Te digo una cosa, cuando se empezó a predicar la palabra de Dios en esta congregación, hace 3 años y medio, los primeros que se fueron esos. Ya no sentí bonito, pastor. Usted ya perdió la unción, así me dijeron, usted ya perdió la unción. ¿Por qué? Porque antes sentíamos la presencia de Dios y ahora no se siente la presencia de Dios. Fíjate, catadores de presencia de Dios, o sea, son los que llegan a una iglesia y dicen, aquí está la presencia de Dios. Fíjate, o sea, llegan a las iglesias, aquí está la presencia de Dios. Chivio, ¿cómo te diste cuenta? Se siente. Sí, Lupita. Y las emociones, no. Mateo 13, perdóname, Mateo 13, versículo 18. Y aquí el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice ahí? No la entiende. O sea, es el entendimiento. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso, esmérate a entender. Escudriña hasta que entiendas. Y si no entiendes, pregunta. Y si Raimundo Romo te hace más camote, pregúntale a alguien más. Pero entiende la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Yo ya hice 20 devocionales. En todos 10. ¿Y entendiste? ¿Qué? Hay hermanos que se saben historias bíblicas, se les saben la de David, la de Josué, la de Absalón, la de todas, se les saben todas las historias bíblicas. Y uno les pregunta, ¿y cuál es la teología atrás de esa historia bíblica? Porque atrás de eso hay una enseñanza de Dios, hay teología, la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Entendiste qué es lo que quiere Dios para el pueblo? Sí, que yo derribe a los gigantes. Chirrión. Hasta ahí te quedaste, no entendiste. No entendiste. Así es. Y nos podemos seguir así, Lupita, y siempre va a ser lo mismo. Entendimiento, no misticismos. No misticismos. Si no, hermanos, si la iglesia fuera así, es gnóstica. Y los gnósticos, hermanos, no son cristianos, no permanecen en la iglesia y no conocen la verdad y predican todas puras mentiras. Y lo peor, de Cristo, y niegan que Jesucristo es, que Jesús es el Cristo. ¿No? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con emoción. Gloria a Dios, aleluya. Ay, esa palabra estuvo poderosa al día de hoy. Urra, barasira, barascaya, rambo, saca la bazuca. Ay, rabasaca, ranga, y bien emocionados y salen con gozo de la iglesia. Y les preguntas afuera, oye, ¿de qué predicó? Ay, no sé, pero estuvo re bonito el mensaje. Pero no tiene raíz. ¿Por qué? Porque no escarbó, porque no escudriñó, porque nada más vino a dormirse en lugar de escuchar, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, salen, se emocionan,
Salen a la calle y el mundo está como está. Y cuando vienen esas situaciones de adversidad, de pruebas en el mundo, se ponchan. ¿Por qué? Porque nada más vinieron a gozarse a la iglesia, pero no vinieron a escudriñar la palabra de Dios y a entender la verdad que fortalece nuestro corazón, que aumenta nuestra fe, ¿no? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Te das cuenta? Oye. ¿Por qué dice oye no y no lee? Porque en aquel tiempo, hermanos, era oírla. Difícilmente podrías tener la Biblia en la mano. Pero hoy tienes la gran bendición de no solamente oírla, sino de corroborarla en ese libro que está en tu idioma. No hay pretexto para decir es que yo no sabía. Tienes la Biblia en tu idioma, tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? Dedícaselo a la Biblia. Dedícaselo a la Biblia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermanos, llegaban estos y decían, ¿sabes qué? Nosotros somos los ungidos. ¿Por qué? Porque no le hagan caso a lo que dicen los apóstoles. Si quieren ustedes saber realmente quién es Cristo, nosotros somos los ungidos, que tenemos el mensaje verdadero de quién es Jesucristo. No le hagan caso a los apóstoles. A Juan no le hagan caso. A Pablo no le hagan caso. A Pedro, oye, espéranos tantito, es que ellos estuvieron con Cristo. No. Nosotros estuvimos con Él porque nos elevamos en una experiencia de éxtasis espiritual y me conecté con la deidad y un guión del Supremo, del Padre Celestial, emanó y me reveló una característica de la deidad, ¿no? Exactamente. Por eso, amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué, tardo para qué. Ajá. ¿Y qué más dice ahí? Es más, vamos ahí para que tomemos esa, aprovechando que ahorita Lupita está, pero con todo, la hermana. Pero si se fijan, ella está hablando la palabra de Dios. No, imagínate que ahorita Lupita, y nunca no lo va a hacer, o no sé si lo hiciste en tu tiempo, en tu tiempo donde pues la palabra no brillaba como hoy, llegabas y dices, ay, quiero contarles algo, o sea, soñé con Cristo. Ay, ¿qué creen, hermano? El diablo ayer me vino a visitar. Híjole, y eso, ¿sabes qué? Somos bien sensacionalistas, nos gusta el misticismo, nos gusta lo esotérico. O sea, si le pones a una persona un libro esotérico y le pones la Biblia, prefiere el libro esotérico. Les gusta más la fantochada de lo esotérico en lugar de la verdad. Lo que está diciendo Juan, hermanos, es de que todo lo esotérico es mentira. Y la verdad, miren, hermanos, el único documento o libro que nos puede mostrar las realidades del mundo material y del mundo invisible, del mundo espiritual, es la Biblia. Fuera de aquí, todo lo demás es mentira. Sea Dios veraz y todo hombre con sus doctrinas mentiroso, dijo Pablo a los romanos, ¿no? A ver ahí, ¿qué es Santiago, verdad? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse,
porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, parece que el versículo 19 es una buena recomendación para la comunicación, ¿no? Escucha esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Y de repente una esposa dice, ¿ya viste? ¿Ya viste lo que dice la Biblia? Primero me tienes que oír y luego hablas. O sea, ese es un principio de comunicación. Antes de hablar, escucha a la gente. Porque lo dice Santiago, ¿no? Porque lo dice Santiago. Pero Santiago no está dando un consejo de comunicación. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Pero ve el contexto, ¿de qué está hablando? La simple y sencillamente la pericopa, ¿qué dice? Arribita del versículo 19. ¿Hacedores de qué? Ok, eso me está ayudando. A pesar de que las pericopas no son inspiradas, o sea, alguien las puso ahí, el que las puso ahí procuró sintetizar el pasaje en una frase. Ajá. Este pasaje habla de la palabra de Dios. No está hablando de un consejo de comunicación. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír ¿qué? La palabra. Tardo, ¿para qué? Para hablar la palabra. Si no la entiendes, no la hables. No pretendas incluso enseñarla. ¿No? ¿Por qué? Porque si no haces eso, te vas a enojar contra la palabra. Y de repente llegas y le dices a un hermano, no hermano, espérame tantito, eso no dice la Biblia, dice esto. No, no es cierto, no es cierto. Y vienen enchilados, para mí dice esto, hermano, lea, no hable, entienda y cuando entienda, hable. Porque si habla lo que no entiende, va a terminar molesto con la Biblia. Otra vez el énfasis de que es que el entendimiento, no las emociones, no las emociones. Dice ahí que los verdaderos creyentes, versículo 20, regresa por favor a primera de Juan 2, versículo 20. Pero vosotros, refiriéndose a los creyentes, o sea, fíjate el cambio de dirección. Primero está señalando con su dedo, a través de la epístola, Juan está diciendo, esos son falsos, esos son anticristos. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros y se alejaron de la comunión de la iglesia. ¿Por qué son anticristos? Porque predican puras mentiras acerca de Cristo y niegan una realidad doctrinal fundamental del cristianismo, que Jesucristo, Jesús es el Cristo. Lo niegan. Esos son mentirosos, esos son anticristos. Pero, dice ahí, pero vosotros, ahora se dirige a la iglesia, a los verdaderos creyentes, a los que están leyendo la epístola con expectativa. Ajá. Pero vosotros tenéis la unción del santo. O sea, ¿qué es eso de la unción del santo? ¿A qué te suena? ¿A qué? Al Espíritu Santo. Un distintivo de un verdadero creyente es que tiene el Espíritu Santo. Apela Juan a una realidad contundente. El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que les muestra la verdad. Es su principal maestro acerca de quién es Cristo. Sí, sí, Lupita, gracias.
Exactamente. Creer y hablar. Si no lo crees, ¿qué hablas? Hay mucha gente que no cree y anda hablando, predicando, ¿no? Puesto que estos hombres y estas mujeres en esta iglesia, esta genuina iglesia cristiana, estos verdaderos creyentes, tienen la unción del Santo, entonces tienen el conocimiento verdadero de Dios. A través del conocimiento verdadero de Dios, tienen el conocimiento verdadero de Jesucristo. Como tienen la unción, conocen a Dios. No sienten a Dios, sino conocen a Dios. Y como conocen a Dios, conocen a Jesucristo. Segunda a los Corintios 4:6. Y esos gnósticos sensacionalistas, místicos, que apuestan a las experiencias, son buenos manipuladores, ¿eh? Ponen la alabanza a buen ritmo y empiezan a guiar a la iglesia y empiezan a meterla en una emoción y empieza la iglesia, y cuando ya están bien calientitos y están danzando y están ahí ya en sus éxtasis espirituales, entonces ahí es donde viene la herejía, tómala y la iglesia la recibe. Porque se basan más en las emociones que en la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, vean esto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iluminación. ¿Quiénes son los iluminados? Los creyentes. Dicho sea de paso, hermanos, está mal dicho y de repente lo he escuchado, yo lo decía y lo corregí, mucho por este pasaje, que hay gente que ora y le dice a Dios: Señor, revélame tu palabra. Eso está mal dicho. Tú no le puedes decir: Señor, revélame tu palabra, porque la palabra ya fue revelada. 66 libros, el canon terminado, el último versículo escrito en Apocalipsis, la palabra ya fue revelada. Pero lo que le tenemos que pedir a Dios es que nos ilumine su palabra en nuestra mente a través de su Espíritu. Hay gente que está diciendo: estoy esperando revelación de Dios. ¿Qué esperas? O sea, estás como aquellos que todavía están cantando: ven Espíritu, ven y lléname. ¿Y qué cantas? Ven Espíritu, ven, cuando ya lo tienes. Es la misma tontería de decir: Señor, revélame tu palabra. Pues qué tontería, pues ya está revelada. Nada más ponte a leer y pídele al Espíritu Santo que te ilumine con ese conocimiento de la gloria de Dios. O sea, si realmente tienes iluminación de Dios, tendrás el conocimiento de la gloria de Dios a través de la presencia, a través de la faz de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Colosenses 2:3. Si conoces a Cristo, te encontrarás con esto. Si vas en la búsqueda de Cristo, genuinamente, sinceramente, te encontrarás con esto. Colosenses 2:3, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No? Otra vez, no son emociones, es conocimiento, ¿no? Entonces, hermanos, no necesitamos ningún conocimiento secreto ni especial. No necesitamos visiones trascendentes y esotéricas dentro de la iglesia. O sea, si tú llegas a una iglesia y eso es lo que enseñan y predican, corre, porque simple y sencillamente no están predicando la Biblia. La Biblia no es esotérica, la Biblia es la verdad, ¿no?
La Biblia es la verdad. Ahora, yo te pido que pongas tus ojos en el versículo 20. Regresa ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis, dice ahí que, me acuerdo mucho del pastor Carballosa cuando quiere dar énfasis en una palabra, ¿no? Pero vosotros tenéis ¿qué? ¿Qué? O sea, es padrísimo ver esos maestros bíblicos porque te están enfocando en la Biblia, ¿no? Tú escuchas a algo que tiene mucho Luis Contreras, es observa el texto, observa, ¿no? ¿Qué está haciendo? No me veas a mí, ve la Biblia, observa el texto, obsérvalo. Así te dicen siempre los maestros de predicación expositiva. Lleva a la gente a que lea, que observe, que escudriñe, ¿no? Que no se conforme simple y sencillamente con palabras, sino que vea. Y ahí dice unción. ¿Qué es unción? La palabra en griego es crisma. Esa es la palabra. Unción es crisma. Esta palabra crisma quiere decir tocar, ungir, designar. Tocar, ungir, designar. Estamos viendo la palabra en griego. Recuerden una cosa, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego koiné, en griego común. Así fue escrito el Nuevo Testamento. Y esa palabra unción, la Reina Valera 1960 que tienes ahí en tu mano, la traduce como, esa palabra crisma, la traduce como unción. ¿Qué quiere decir? Tocar, ungir, designar. Era una aplicación ritual. Específicamente la palabra crisma quiere decir aceite, ungüento, literal, ungüento. Por eso dice unción, por eso los traductores Reina y Valera, sacerdotes católicos que les pidieron la traducción de la Biblia, ellos tradujeron la palabra crisma como unción y no estaba muy lejano. No estaba muy lejano de la traducción. ¿Por qué? Porque en sí la palabra crisma quiere decir aceite o ungüento. Pero después se expandió el uso de esa palabra para decir tocar, ungir, designar, nombrar, ungir, designar a alguien. Y eso, hermanos, lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde Israel, por exigencia de Dios, consagraba los sacrificios a Dios, a Jehová. Vayan a Éxodo 30, 25. Previamente el Señor está pidiendo ungir todo lo que va a ser consagrado a Él. O sea, ungirlo se refiere a cubrirlo de aceite. Y pide que se muelan aceitunas para extraer el aceite de ahí. Y dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Ahí tenemos la palabra, obviamente estamos en el Antiguo Testamento en el hebreo, pero tenemos la misma expresión, unción. Y si te fijas, está relacionado con aceite y con un ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, con el que ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, y ahí continúa. Entonces, ungir, unción, se refiere a aceite, ungüento, principalmente. Ahora, se ungían no solamente los utensilios consagrados a Dios, sino también se ungían a los sacerdotes. Era una especie de nombramiento. Vean el Levítico 8:12. Vean la relación. Sigue allí el aceite, sigue el ungüento, pero este ungüento tenía una representación, el aceite, el acto de ungir a un sacerdote era para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar.
apartar para Dios. Ahora ven esto. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Para nombrarlo, para santificarlo, para designarle una actividad exclusiva para Dios. Ahora, no solamente se ungían los utensilios, los sacerdotes, sino también se ungían a los reyes. Vayan a 1 de Samuel 10:1. Y aquí es la unción de un rey. Primero de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo su pueblo Israel? ¿A quién estaban ungiendo? A Saúl, al rey Saúl. Pero siempre estaba presente el aceite. Siempre estaba presente el aceite. Entonces, hermanos, la expresión más pura de crisma, unción, que tenemos ahí la palabra en el versículo 20, la expresión más pura de crisma es ungüento o aceite. Vayan a Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué? Con aceite, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Ahora, si vemos el contexto de dónde estamos porque esto es importante, hermanos. Si quieres entender una palabra de la Biblia, tienes que ver su contexto. ¿En dónde está esta palabra? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? La palabra que estamos estudiando, unción. En el versículo 20. ¿De qué capítulo? ¿De qué epístola o libro? ¿Y dónde está Primera de Juan? En el Nuevo Testamento. Entonces siempre ten presente eso. ¿Dónde está la palabra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Ok, está en el Nuevo Testamento. Ten cuidado, porque no la puedes tratar igual que en el Antiguo Testamento. Puede significar algo distinto o puede ser igual. O pueden ser complementarias, pero debes de saber perfectamente bien en qué parte de la Biblia está esa palabra. Si no, la vas a sacar de contexto. Y en el contexto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es representado también en el Antiguo Testamento como un aceite. Dicho, hermanos, ya lo sabemos, que el Espíritu Santo es una cosa. ¿Es algo o es alguien? Alguien, no es algo. O sea, la Biblia lo enseña, es lo que estábamos hablando el viernes, ¿ya? Estábamos hablando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Cuando nosotros vemos Efesios 4:30 que dice que el Espíritu Santo se contrista, está dando características de una persona. ¿El aceite se contrista? No, el aceite se amarga, ¿no? Puede pasar o se contamina o un montón de cosas físicas, pero sin embargo el Espíritu Santo no, hermanos, se contrista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona divina, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es un neuma, no es un viento, el Espíritu Santo no es un aceite. Es que ya llegó el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque se sintió un aire que entraba, pastor, por la iglesia y empezamos a sentir el aire de Dios y llegó el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es un aire? ¿El Espíritu Santo es aceite? ¿El Espíritu Santo es una paloma? El Espíritu Santo el Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona, hermanos, que tiene las mismas características de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios.
es Dios. Pero en la Biblia representan al Espíritu Santo para dar una connotación y podamos entender a esa persona divina. Y aquí en este aspecto, en este pasaje que está diciendo acerca de que, pero vosotros tenéis la unción del Santo, lo que está diciendo es, ustedes tienen el Espíritu del Santo. Ustedes tienen, en otras expresiones, el Espíritu de Cristo. Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. No podemos alterarlo. Sí, dice nuestro hermano Aarón, para los hermanos que están en línea, que la iglesia donde iba, que por lo que entiendo, por lo que me comentaba tu papá, que creo que está en la gloria con el Señor, hermano, tu papá Pedro, dice nuestro hermano Aarón que cuando entraban a la iglesia a los enfermos les ponían aceite aquí en las sienes, ¿no? Incluso yo me acuerdo, Aarón, que yo entraba a los hospitales y me llevaba mi aceite. Ajá. ¿Por qué? Porque por medio del aceite serán sanados, ¿no? Según Santiago 5, y ahorita lo vemos si quieren rápido. Incluso hasta corría riesgos porque sabía que te registraban. A veces entraba a lugares donde no podías entrar incluso con tu ropa, te tenías que poner una bata y toda la cosa. Y yo decía, ¿dónde me pongo el aceite? Porque si no entro con el aceite, no va a pasar nada. El Espíritu Santo no lo va a sanar. Vayan a Santiago. Fíjate hasta dónde podemos irnos cuando estamos estudiando la palabra. Ay, Dios mío, ayúdenme a encontrar. Aquí está, versículo Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo? Hay ministerios que incluso, según hospitalarios y toda la cosa, ahí se meten con sus litros de aceite. Porque si no entran con aceite, no ungen al enfermo, entonces no se va a sanar. No, no es eso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos deben de orar por la persona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, aquí hay dos aspectos. Uno, oren por la sanidad, los ancianos. Si hay alguien que tiene necesidad dentro de la iglesia, no espere que el pastor o el anciano descubra que está enfermo. Háblale. Luego de repente dicen, ay, es que no me habló el pastor. ¿Y le hablaste? Me estaba muriendo y el pastor nunca me habló. ¿Y el pastor supo? Si estás mal, háblale al pastor, ¿no? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Este es el aspecto espiritual. Oren por la salud de esa persona. Pero en el contexto, hermanos, incluso es hasta llegar a orar por el perdón de pecados de esa persona si tuviere pecado. O sea, no solamente es orar por una cuestión de que sánalo, no, por un aspecto espiritual, íntegro, integral de la persona. Ahora, coma ungiéndole con aceite. Hermanos, en los tiempos de Santiago, el aceite era ocupado no para sanar enfermos, no para que untarle y dice, ya con eso te vas a sanar, el Espíritu Santo. No, el aceite era utilizado para sanar heridas. Entonces lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Aquí Santiago está diciendo, oren por él, por su vida espiritual, incluso por su salud, podemos entenderlo en su contexto. Y si está herido, si está postrado en una cama todo lesionado, llévale medicina. Y sana, o sea, úntale aceite para que se le sanen las heridas. Si tú ves, hermanos, el contexto de Santiago, esa iglesia estaba siendo perseguida. Ya incluso, ya no
Ya me calenté, pero ahorita terminamos. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, o sea, al Israel creyente en Cristo, porque empezaron los judíos a creer en Cristo y por esa fe empezaron a ser perseguidos, maltratados, golpeados, que están en la dispersión. 2 puntos. Salud, que realmente en el griego es regocijaos, regocíjense. Entonces, hermanos, en el contexto de esa iglesia, de lo que estaba escribiendo Santiago, había gente enferma porque estaba maltratada, estaba golpeada, estaba lesionada, estaban todos lesionados. Y Santiago dice, si alguno está lesionado entre ustedes, llamen a los ancianos para que oren por ti. Ajá. Pero al mismo tiempo, ancianos, sánenlo, como si pónganle ungüento en las heridas para que no se le infecten. No es una situación de que el espíritu, ya sabrás, ¿no? La otra vez me acuerdo en una iglesia, sí, ahí por el Triunfo, un pastor enfermo y ahí el pastor principal pasándose el aceite así, casi un charcote, así, úntelo todo para que Dios lo sane y quién sabe qué. Pues yo la verdad no lo vi lesionado. Aparte, no sé qué tenía. Imagínate que hubiera sido cáncer. ¿Se arregla el cáncer con aceite? Pero hermano, una lesión, una raspada, si tú le pones aceite, ayuda. Ese es su medicamento de aquel. Si no tiene vitacilina, ¿a qué buena medicina? Entonces póngale aceitito, ¿no? Sí. Yo te voy a decir, estúpidos. Sí, sí, dice Lupita, y buena analogía, y sí es cierto, o sea, las ovejas son los animales más estúpidos que hay. No saben identificar entre veneno y cosas buenas, por eso constantemente sus pastores les dicen, tengan cuidado porque eso es veneno, por sus frutos los conoceréis, bola de mensos. No. Sí, y son ciegas las ovejas, tropiezan a cada rato, se caen en despeñaderos, se lastiman, y llegaba el pastor y tomaba aceite y la restauraba de sus heridas. Contextos, hermano, para que no agarremos pretextos. Sí. Los santos óleos. Sí. De indulgencias. Sí, es correcto, hermano. Sí, sí. Sí. Sí, es correcto. Y si se dan cuenta, así es, mi hermano. La Iglesia Católica Romana han tomado como pretexto para decir que ellos son los únicos que pueden dar los santos óleos, ¿no? Pero desafortunadamente también la iglesia evangélica ha tomado ese pretexto para decir que solamente los ungidos, los pastores son los que ungen a los enfermos y los enfermos se sanan, pues nada más por ponerles aceite, porque es la presencia del Espíritu Santo. No, eso es totalmente falso, hermanos. La gente se sana por la voluntad de Dios. Si Dios quiere que se sanen, se sanarán. Si Dios no quiere que se sanen, que Dios sea glorificado, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente pasa lo mismo, hermano. Pasa lo mismo. Ignorancia de la gente, vienen supuestamente ungidos,
elevados que yo tengo la unción de la sanidad. Yo tengo la unción de la sanidad. Yo lo voy a levantar. Yo entro a ese hospital y lo voy a levantar, ¿no? Y la gente creyendo eso. Cuando todos somos ungidos, y en la realidad, hermanos, el término es que todos tenemos el Espíritu Santo, principalmente ¿qué? ¿Para qué? Para conocer la verdad. Amén. Así es. Así es. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido avanzar en este versículo, Señor, donde podríamos extraer más y más y más y más, Señor. Señor, a través de tu palabra, Señor, forja en nosotros la verdad. Nosotros, Señor, reconocemos esta palabra que nos anima, que nos llena de gozo, de certidumbre, Señor. Aún, Señor, reconocemos que por el conocimiento de esta verdad nos llenamos de gozo, de alegría, Señor, nos desbordamos. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la unción del Santo. Y el Espíritu Santo, esa unción, esa presencia espiritual de Dios en nosotros, nos guía a toda verdad. Y por eso nosotros tenemos la verdad, conocemos la verdad, predicamos la verdad, Señor, y vivimos la verdad. Te damos gracias por esa infinita misericordia que has tenido por nosotros, Señor, porque igual cuando estábamos nosotros perdidos, Señor, en nuestras doctrinas falsas, nos hubieras abandonado, Señor, y simple y sencillamente, Señor, hubiera sido justo. Pero sin embargo, Señor, tú nos salvaste, y el que es salvo tiene el Espíritu Santo, Señor, y el Espíritu Santo lo trasladará de la mentira a la verdad, del error, Señor, a la certidumbre. Te damos gracias, Señor, porque si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a ratito a las 11 de la mañana.